olvidados. Y sin embargo, rápidamente en 7 meses ha dilapidado todas las esperanzas que habían cifradas en él y está recomponiendo su cuarto gabinete. En 7 meses. Hoy conversé con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, y ella está convencida que el único plan que tiene el presidente Pedro Castillo es cerrar el Congreso de la República. Y en ese escenario ella ha dicho que no lo va a permitir, que va a usar todas las herramientas constitucionales que ampara a la democracia peruana para que ello no ocurra. Pero ha dicho más. Se nos ponemos, por supuesto, en los escenarios de qué pasara si es que finalmente, por la vía legal, el presidente finalmente tiene que abandonar el puesto. ¿Qué pasaría si Dina Boluarte asume? ¿Y qué pasaría si finalmente recayera en ella la presidencia interina? ¿Convocaría elecciones generales, como le están pidiendo, que se vayan todos y que convoque elecciones para presidente y Congreso? ¿Cuáles serían las alternativas que barajaría Mari Carmen Alba? Que tiene una crítica también muy dura a quienes hoy, habiendo sido parte del gobierno de Pedro Castillo, salen y critican y no denunciaron en su momento. Y hace referencia directa, por supuesto, a quienes hoy ya no son parte del gabinete. Mirta Vázquez, que va a estar esta noche con nosotros, también a Abelino Guillén, pero por supuesto también a Verónica Mendoza y a la izquierda, que en su momento estuvo con Pedro Castillo y ya tomó distancia. Vamos a ver la entrevista con Mari Carmen Alba. Señora Alba, gracias por recibirnos y recibir a Día de... ¿Cómo estás, Pamela? Gracias por la entrevista, más bien. Preocupada con lo que está pasando, ha sido una semana en la que se ha hablado de balas de plata, de balas de oro, el mensaje del presidente Castillo responsabilizando al Congreso de obligarlo a recomponer el gabinete y punto seguido el premier renunciante, el señor Valer, confirmando la pretensión de usar la figura de la denegación fáctica de la confianza, que ya sabemos que es inconstitucional. Las amenazas han estado siempre presentes de cerrar el Congreso desde que asumimos. Esa es la pretensión del presidente Castillo. Bueno, cerrar si el había Congreso. alguna duda, creo que ya no hay duda. Además, lo ha dicho el ex premier, nuestro colega Valer. Él fue el que habló de la bala de plata. Él fue el que ha hablado de la negación fáctica, que la iban a utilizar. Porque como salió la sentencia del Tribunal Constitucional, ya no pudieron. O sea, encima lo dice, ¿no? Además lamentable que vengan esas declaraciones de un colega, de un congresista. De la noche a la mañana se olvidó que era congresista, va de premier y está pensando en cómo cerrar el Congreso y cómo disparar la bala de plata. La recomposición que anunció el presidente, ¿va a resolver la situación de entrampamiento? Si por cuarta vez tiene algún criterio para poder recomponer y elegir bien, porque ya le hemos dado varias oportunidades. Se dijo en la segunda conformación del gabinete, y le escuché a la mayoría de las bancadas, incluyendo la mía, de que le estábamos dando esa oportunidad. ¿Cree que el presidente tiene esa capacidad de conformar un gabinete de ancha base y que tiene esa capacidad de convocatoria de lograr aglutinar a personas de prestigio con profesionales y éticos y morales? Yo creo que eso lo debió hacer en el primer gabinete. Ahí creo que podría haber conseguido un gabinete de amplia base, de toda la fuerza, de todas las sangres y de prestigio. Ahora, sinceramente, dudo mucho que gente con capacidad, que se quiera, que tenga dignidad, quiera ir a formar parte de este cuarto gabinete. Porque si hemos visto que la ex premier Mirta Vázquez, el ex secretario general Jaico, el mismo el ministro Guillén, Franklin, nos cuentan a todo el país que hay un gabinete en la sombra, que el presidente no lo recibía a ellos, que no podían trabajar con él, que no les hace caso. Bueno, la verdad, no creo que nadie quiera entrar a un gabinete que no le va a hacer caso y van a estar ahí pintados. Las cartas de renuncia de Vázquez, de Guillén y de Jaico, además de las entrevistas que han dado, coinciden en 3 puntos. Lo que está dicho, la informalidad bajo la cual se gobierna en el Palacio, la existencia de un gabinete a la sombra y que todas las anteriores contribuyen a un ambiente en el que es propicio para la corrupción, que ya se han hecho denuncias muy graves. Y Jaico, en la entrevista que ha dado hoy, ha dicho que no solamente la Contraloría y la Fiscalía deberán intervenir e investigar, sino que el Congreso debería formar una comisión investigadora, porque, y esto es gravísimo, porque él cree que sería Gilberto Castillo quien estaría realmente manejando los hilos del poder, en buena cuenta gobernando. Bueno, la verdad, escuchar de sus exministros y una persona cercana como el secretario general Jaico, confirmar que la manera en que están trabajando y decir que hay un círculo de corrupción alrededor del presidente es muy preocupante.
es triste. ¿Amerita la conformación de una comisión investigadora acá? Por supuesto, definitivamente. No tengas la menor duda de eso. También me preocupa es que una vez que salen ellos, porque ya no están trabajando, ya no son socios con gobierno, recién lo dicen. O sea que ellos han convivido con esta corrupción. Ellos veían la corrupción que pasaba por sus ojos. Y como ya no están, ahora lo dicen. También hay que pensar en eso, ¿no? Entonces, ¿ha perdido la esperanza de que el presidente sea capaz de formar un gabinete? Hoy día sí. ¿Y entonces qué salidas tenemos? Hoy día sí. Y estoy muy preocupada por eso, porque Ajá. como presidenta del Congreso, nosotros lo que queremos es trabajar. César Acuña le ha pedido la renuncia. Renovación Popular, Rafael López Aliaga le ha pedido que renuncie. Fuerza Popular lo mismo. ¿Cuál es la postura de Acción Popular frente a estas voces de la oposición que reclaman la renuncia del presidente? Mira, nosotros no nos hemos reunido con bancada, en bancada para ver ese tema principalmente. Definitivamente todos en la bancada estamos muy preocupados por esta situación. Nadie quiere inestabilidad. Cualquier tema y salida y las bancadas tendrán que analizar y todo dentro de la Constitución. Mientras tanto, hay quienes nuevamente insisten en el tema de la vacancia y ya fracasaron una vez en una moción de vacancia apresurada. Bueno, esa moción de vacancia pues, fue una moción de vacancia que a título personal en ese momento, de la congresista que lo presentó. Tampoco se trata de presentar vacancias porque las presentan. Eso es un tema muy, de tema extremo. Y un tema que efectivamente tiene que ser conversado con todas las bancadas. ¿Cree que el presidente tiene la capacidad para seguir al frente Palacio de Gobierno e intentar cerrar el Congreso? Yo creo y considero que la mayoría de los congresistas que estamos acá, y deberían ser los 130, porque hasta estoy considerando a la bancada parlamentaria de Perú Libre y de Juntos por el Perú, yo creo que todos los congresistas van a defender el Congreso. Y yo creo que nadie va a permitir que se cierre en el Congreso. Ya tuvimos un cierre del Congreso con Martín Vizcarra. Yo creo que ya la gente aprendió. Eso fue suficiente. Y yo creo que ahora la gente tiene que saber que si no hay Congreso, no hay democracia. Y que si no hay Congreso, lo que va a venir es la Asamblea Constituyente. El cambio de la Constitución y el cambio de las reglas de juego para todos. Y las reelecciones inmediatas. Esa es la preocupación de todos y la preocupación, yo creo que del Perú en general. Eso la coloca usted en una situación, la coloca bajo los reflectores, porque en el escenario de una eventual renuncia del presidente, habría que ver si Dina Boluarte se va con él, porque Dina dijo, si lo vacan, yo me voy con él. Pero en el escenario de la renuncia, no. ¿Usted cree que Dina Boluarte, para luego hablar de lo que le toca a usted de cara a la historia, Dina Boluarte sería una política que podría sostener este gobierno los próximos 4 años y medio? Bueno, constitucionalmente le corresponde a la primera vicepresidenta. Eso es lo que corresponde. Correcto. Para poner todas las posibilidades, el señor Castillo renunciara y Dina Boluarte con él. ¿Usted convocaría, está preparada para ese momento, o está, digamos, preparándose para ese momento en el que hubiera que convocar elecciones, que es lo que establece la Constitución? Pero también hay voces que dicen borrón y cuenta nueva, hay que resetear el Perú, apretemos el botón y que se hagan elecciones generales, se van todos. Mira, eso no está contemplado en la ley que se vayan. La fórmula presidencial más no para el Congreso de la República. Evidentemente, y eso hemos escuchado a especialistas como García Toma y como amigo García Belaúnde. Esa es la posición de los constitucionalistas serios, no es la posición que se vayan todos. Ahora, además, creo que es una irresponsabilidad decir que se vayan todos. Se va a ceñir a lo que dice la Constitución en ese escenario. Por supuesto. Pero sí entiende que hay una crisis de representación, que el Congreso de la República tiene una desaprobación incluso más alta que la del presidente. El Congreso de la República, Pamela, siempre ha sido una institución que tiene baja aprobación en todas partes del mundo, no solamente en el Perú. Y yo te puedo decir, porque no solamente son las encuestas, porque la aprobación del Congreso no es una aprobación en la peor de la historia, ni peor que otros congresos. Al contrario, pero eso no es hemos estado mejor, pues. por supuesto que no, Ajá. pero siempre atacan al Congreso. Siempre la mira de todos está en el Congreso. ¿Hay alguna autocrítica que pudiera hacer respecto al papel que viene jugando el Congreso? Yo te puedo decir que no, yo salgo a la calle, y me lo cuentan también mis colegas congresistas, ¿no? Y nos dicen,
Estamos con ustedes. Bueno, pero han habido marchas, por ejemplo, en defensa de la educación, para mencionar lo que acaba de pasar, la ley que ha aprobado el Congreso sobre las modificaciones en la SUNEDU. El Congreso tiene que hacer control político y fiscalización, pero la Comisión de Educación, de sus 19 miembros, 12 son congresistas con estudios universitarios en universidades no licenciadas, que han recibido 145 visitas al Congreso de representantes de universidades no licenciadas. Se aprobó el proyecto y se aprobó en el Pleno. Primera votación. Ok, quiere decir que se puede reconsiderar y que eso puede... Se ha aprobado en primera... Porque están desnaturalizando a la SUNEDU, ¿no es cierto? No, este es un proyecto de ley efectivamente polémico, tanto que ha sido aprobado en primera votación con las justas. Todavía falta la segunda votación. De aquí a que se dé la segunda votación, efectivamente se escuchan, la mayoría de congresistas van a escuchar a los especialistas. Una segunda votación es para que puedan repensarlo y tomar otra decisión. Yo creo que el ánimus también de la Comisión de Educación no ha sido un ánimo de contrarreforma, no ha sido un ánimo de ir hacia atrás. Pero por lo menos en esa comisión hay conflicto de intereses. El conflicto de intereses, claro. Por lo menos de Acción Popular, nosotros en nuestra campaña y en el plan de gobierno siempre propusimos reforzar la SUNEDU. Y esa es su postura también, reforzar la SUNEDU y no debilitarla. Claro. ¿No hay conflicto de intereses en esa comisión? Y los que están ahí sabrán si tienen conflicto de intereses o no. Ahí coincidieron con el gobierno porque ya habían anunciado que no iban a observar esa ley si en segunda votación se aprobaba. También han coincidido... Ese proyecto de ley está impulsado por la bancada de Perú Libre, por todos. Exacto, ahí coinciden oposición y el gobierno, como también han coincidido en el tema del ministro Silva, que fue criticado por congresistas de la oposición y sin embargo teniendo la posibilidad de plantear la censura de un ministro de Transportes tan cuestionado por todo lo que conocemos que ha impulsado desde confabular para poner a disposición de las empresas de transporte las cabezas de la ATU, de la Sutran, en fin, y todo lo que conocemos. No ejercieron ese poder de control y fiscalización. ¿Por qué hace eso el Congreso de la República? ¿Por qué avala con su actuar ministros cuestionados? Bueno, Pamela, no conozco al ministro Silva, la verdad, sí lo saludé un par de veces, pero ese es otro tema que hay diferencias. Eso es normal. Acá hay 130 congresistas que pertenecen a distintas bancadas, que vienen todos desde sus regiones y que tienen distintas miradas. Eso es el Congreso. La señora Keiko Fujimori ha vuelto a insistir, pese a que hay 9 denuncias archivadas por el Ministerio Público, de que ha habido fraude en las elecciones en las que ganó el presidente Pedro Castillo. ¿Usted comparte su opinión? ¿Usted cree que Keiko Fujimori es el rostro más visible de la oposición? Ya el jurado ha dicho que no ha habido. Entonces tenemos que respetar a las instituciones, aunque no nos guste, como también respetamos al Tribunal Constitucional cuando avaló el cierre del Congreso de Vizcarra con la interpretación fáctica, porque somos demócratas y tenemos que respetar a las instituciones. Nos ve llegando al 5º año de gobierno con el presidente Pedro Castillo. ¿Cree que tiene las capacidades para terminar su mandato? Bueno, lo veo difícil, pero lo veo difícil porque él mismo ha dicho que no está preparado y que no tiene la capacidad para gobernar. Él mismo lo ha dicho. Gracias.